Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Ricardo y pues bueno, hoy vamos a, más que tocar un tema, me gustaría hacer unas reflexiones. Este video va a ser básicamente una reflexión. Sí tiene que ver con temas bíblicos, por supuesto. Sin embargo, va a ser nada más una reflexión respecto a un tema que, en mi opinión, es sumamente importante y que mucha gente está de alguna manera perturbada debido a algo que está sucediendo dentro de algunos movimientos de raíces hebreas o mesiánicos. Bueno, antes que nada, como casi siempre digo, no pertenezco a ninguna denominación religiosa, tampoco a ningún ministerio o a ninguna institución religiosa y tampoco, por supuesto, a ningún movimiento político. Simplemente soy un estudiante de Biblia hebrea, estudiante de toda la escritura y bueno, en este canal utilizo mi libertad de expresión para poder exponer algunos temas, dar algunas evidencias bíblicas, compartir lo que yo he ido aprendiendo y que al final cada quien saque sus propias conclusiones. Como siempre digo, en este canal no somos una secta, ¿verdad? Donde se imponga algo a la gente, sino que nosotros somos libres de decidir lo que mejor nos convenga. Así que bueno, dicho esto, hoy mi reflexión va sobre el tema de la discusión de los nombres o de cómo saber, cómo transmitir nuestro conocimiento una vez que nosotros, al no conocer la escritura, muchos de nosotros, o al conocerla, algunos, pero tal vez desde la perspectiva de algún tipo de religión o de algún tipo de dogma, y bueno, llegamos a este conocimiento de lo que se conoce como raíces hebreas, como movimientos mesiánicos. Y bueno, nosotros al llegar, llegamos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de que alguien nos muestre, ¿verdad? Ese conocimiento bíblico que nosotros no teníamos antes o al cual no habíamos accedido, ya sea por nuestros propios ceguera, por decir así, o simplemente porque alguien más no lo dijo o nos dijo que tenía que ser de algún modo la interpretación de la Biblia. Y bueno, muchas personas durante muchos años pasaron por muchas ramificaciones religiosas que se respeta en este canal, o sea, es decir, cada quien es responsable de lo que siga o de lo que cree, ¿no? No estamos aquí como para condenar a nadie, pero lo que sí es verdad y es un hecho innegable, mentiría si digo lo contrario, es que mucha gente está saliendo de muchas denominaciones religiosas para acercarse a la Biblia desde una perspectiva un poquito más profunda, desde el texto hebreo, desde el texto griego. Sin embargo, hay algo que cuando uno llega se empieza a dar cuenta a través de los años. Y eso es que dentro de estos movimientos de raíces hebreas o movimientos mesiánicos, empezamos también a encontrar ciertos patrones o ciertas actitudes de las cuales muchos de ustedes, mis hermanos, vienen huyendo. Y digo de ustedes porque yo nunca pertenecía a alguna congregación cristiana o evangélica o católica. Obviamente no estoy hablando en contra de la gente, ¿verdad? Pero sí en contra de la doctrina. A veces uno tiene que hablar en contra de cierta doctrina cuando no se ajusta a la Biblia. Y es verdad, estaríamos mintiendo si no decimos que dentro de algunos cristianismos y algunos movimientos, por ejemplo, católicos, es verdad que no se ha comprendido a profundidad el mensaje bíblico, el mensaje de la Biblia hebrea, el mensaje de Jesús, de Yeshua, de Yehoshua, como lo pronuncian mis hermanos. Y pues bueno, nosotros llegamos a raíces hebreas, muchos de nosotros, hablo en mi caso, y uno empieza a ver videos, uno empieza a meterse a grupos, uno empieza a querer hacer contacto con personas que estudian la Torah, la Biblia.
Y aquí es donde se empieza a poner un poquito difícil el asunto, porque debido a que afortunadamente tenemos acceso por ejemplo, a las redes sociales o tenemos acceso a tecnología. Y digo afortunadamente porque si bien se utiliza, es verdad que podemos sacar provecho de eso. Y es verdad que podemos aprender múltiples cosas y nosotros también compartir cosas. Sin embargo, el lado negativo es que también es verdad que cualquier persona puede agarrar un celular y decir lo que sea y asegurarlo e incluso autoproclamarse con algún título. Entonces, cuando yo llegué a este movimiento de raíces hebreas, bueno, me puse a estudiar, pasé por distintos ministerios, los cuales no voy a mencionar. Mis respetos para todos ellos. Simplemente yo fui tomando mi propio camino al pasar de los años, hasta que conocí a una persona con la cual empecé a estudiar de una manera más profunda hebreo bíblico y bueno, hoy en día, ¿verdad? Muchas cosas de las que yo pensaba que eran bíblicas o de las que yo suponía estar seguro, resulta que con el tiempo uno se da cuenta y resulta que no era como yo pensaba. Y eso, mis hermanos, se logra cuando uno empieza a vencer los sesgos cognitivos, hermanos. Sesgos cognitivos son, y leo, mis hermanos, un sesgo cognitivo es una interpretación sistemáticamente errónea de la información que afecta nuestra forma de procesar pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Los sesgos cognitivos son una parte intrínseca de la psicología humana. Estudiados detalladamente en la psicología social y cognitiva, algunos ejemplos de sesgos cognitivos son: sesgo de actor observador. Es la tendencia a atribuir tus propias acciones a causas externas, mientras atribuyes los comportamientos de otras personas a causas internas. Por ejemplo, está el sesgo de anclaje. Este es muy común, nos pasa muchas veces a muchos de nosotros, y más cuando no conocemos estos sesgos. Sesgo de anclaje es la tendencia a confiar demasiado en la primera información que se aprende. A eso se le llama sesgo de anclaje. Es decir, alguien te enseña algo y como fue lo primero que aprendiste, es muy difícil que tú cambies de opinión o que lo pongas a prueba porque tú ya tienes un sesgo que se llama un sesgo de anclaje. Está el sesgo atencional. Es la tendencia a confiar demasiado, es la tendencia a prestar atención a algunas cosas mientras se ignoran otras. Es decir, es como cuando una persona saca un texto de contexto. Es como cuando una persona de un capítulo agarra tres textos y arma su propia teología o su propia doctrina o su propia idea, ignorando otros textos. A eso se le llamaría, por ejemplo, sería un sesgo atencional. Repito, es la tendencia a prestar atención a algunas cosas mientras se ignoran otras cosas. Está también el sesgo de confirmación. Es decir, la tendencia a buscar cosas que confirmen la información que nosotros ya conocemos. Repito, la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, yo digo el aceite de coco es lo mejor del mundo. Bueno, entonces yo empiezo a buscar información que confirme que el aceite de coco es lo mejor del mundo. A eso se le llama un sesgo de confirmación. Lo que nosotros debemos hacer es lo contrario. Por ejemplo, a mí, mis hermanos, si alguien me dice, el aceite de coco es lo mejor del mundo, bueno, yo voy a investigar por qué el aceite de coco es malo para la salud. No sé si me estoy explicando. Busco lo contrario, ataco el argumento. Tengo que ver las dos posibilidades, tanto como puede ser lo mejor del mundo como puede ser que no. Entonces, eso es romper con un sesgo, que en este caso sería el sesgo de confirmación. Y hay otro, mis hermanos, que es un efecto que lo acuñó un psicólogo llamado Kruger, si mal no recuerdo, o Dunning. El efecto se llama Dunning-Kruger o Dunning-Kruger. Y es un efecto, un fenómeno donde las personas con limitado conocimiento o habilidad en un área tienden a sobreestimar su competencia. Es decir,
uno no sabe nada y tantito aprende uno algo y uno siente que sabe todo. A quien no nos ha pasado, a mí me ha pasado, yo no tengo vergüenza en aceptar que en mi vida he tenido, obviamente como todas las personas, sesgos cognitivos, sin darnos cuenta. El efecto Dunning-Kruger es como cuando alguien sabe poquito de algo y piensa que sabe mucho, porque como apenas está sabiendo poquito y no sabe todo lo que desconoce, entonces dice, no, pues yo ya sé un montón. En cambio, los grandes pensadores, o en la misma Biblia, los grandes profetas, o la gente que conocía mucho, decían, cuánto no sé nada. Lo que yo sé es nada. Es muy impresionante porque en la misma Biblia se nos dice un poquito, ¿no? Lo que llegó a la conclusión es Sócrates cuando dice yo solo sé que no sé nada. No está diciendo yo no sé nada, sino lo que está diciendo es todo lo que no sé es infinitamente superior y mayor y más a lo que sé. Es decir, mientras más uno sabe cosas, más uno sabe que menos sabe. Repito, mientras más uno aprende y sabe cosas, más te das cuenta que no sabes nada, que te falta mucho por avanzar. En cambio, hay personas que con poquito que saben algo, como apenas van descubriendo el camino del conocimiento, de repente pensamos que sabemos mucho. Eso me pasó a mí y nos pasa a todos, hermanos. Nosotros, bueno, un consejo, ¿verdad? Cada quien hace lo que guste, pero en mi opinión deberíamos de aprender a identificar estos sesgos cognitivos para poquito a poco poder tener un avance de manera intelectual, de manera espiritual, de manera mental, en todos los ámbitos, un avance para tener una mayor comprensión, no solo de la Biblia hebrea o del mensaje de Yehoshua o de, digamos, de todos estos textos, no, sino también una mejor comprensión de la naturaleza, de la realidad, de lo que experimentamos en el día a día, de nuestros comportamientos con el prójimo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos venciendo estos sesgos cognitivos, es que nosotros vamos encontrando una manera, vamos a decir así, más libre de acceder al conocimiento. Para los que nos gusta la Biblia hebrea, la Torah, bueno, acceder al conocimiento de la Biblia. Otra cosa, mis hermanos, es la famosa disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Lo voy a leer de aquí. El concepto de disonancia cognitiva lo acuñó el psicólogo León Festinger. Así me aparece, espero que así se pronuncie. Y bueno, leo aquí de un artículo basado en la definición de la disonancia cognitiva y dice, es habitual dar por sentado que los seres humanos, por el hecho de ser capaces de razonar, nos comportamos de una manera racional. Es decir, que nuestras acciones se basan en conclusiones a las que llegamos a través de maneras lógicas de pensar. Sin embargo, muchas veces esos momentos en los que reflexionamos sobre algo no son más que una fachada, una excusa superficial que ponemos por encima de una decisión irracional que ya hemos tomado, aunque nos demos cuenta de ello. El psicólogo León Festinger propuso la teoría de la disonancia cognitiva que explica cómo las personas intentan mantener la consistencia interna de sus creencias y de las ideas que han interiorizado. ¿Qué es la disonancia cognitiva exactamente? Bueno, este psicólogo sugiere que los individuos tienen una fuerte necesidad de que sus creencias, actitudes y su conducta sean coherentes entre sí, evitando contradicciones o conflicto entre esos elementos. Cuando existe inconsistencia entre estos elementos, la persona empieza a manifestar un malestar. Es decir, mis hermanos, nosotros pensamos o creemos que sabemos algo. Bueno, cuando alguien nos dice algo contrario a lo que nosotros creemos, es como si ese orden que está en la cabeza no lo queremos desordenar, no queremos entrar en ese choque cognitivo porque nos es más cómodo seguir afirmando lo que nosotros damos por sentado, aunque no estemos 100% seguros o aunque no lo hayamos corroborado, sino que no queremos pasar ese malestar. Por eso, no sé si algunos de ustedes han visto esta famosa película llamada The Matrix, que en una parte le dicen al personaje principal, a Neo, si mal no recuerdo, que su realidad no es lo que se dice.
su realidad en realidad no es verdadera. Por decir así, quien no ha visto la película a lo mejor no sabe de qué hablo, pero es un personaje en donde de repente se da cuenta que lo que él experimenta como realidad resulta que no es. Él está como en un aparato tecnológico, algo así. No importa tanto la trama. Lo que importa es que en una parte de la película, cuando le dicen, ¿sabes qué? Tu realidad no es la realidad, él entra en una disonancia cognitiva, se desmaya. O sea, empieza a negar, no, esto no es real, no es verdad, no es verdad, no es verdad, se marea, da vueltas y suelo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un choque, porque nuestras ideas, nuestros cimientos están siendo conmovidos. Pero mis hermanos, cuando uno va aprendiendo en la vida a dominar esa disonancia cognitiva, ya después uno está más abierto a escuchar otras opiniones, a escuchar otras percepciones de la realidad, de los textos bíblicos, de lo que nos incumbe y no cerrarnos así negativamente y decir, no, sabes qué, si no piensas como yo, tú estás mal y entrar en una disonancia sin antes analizar. Y ojo, alguien a lo mejor está muy seguro de lo que dice y pues está bien, eso es perfecto. Espero que cuando nosotros sostengamos algo tengamos algunas evidencias. Y si no, por eso yo siempre lo digo aquí en este canal, cada quien saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Porque se respeta el pensamiento del otro. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Y por qué esta reflexión? Lo que quiero, mis hermanos, es demostrarles y enseñarles que sí se puede estudiar Torah, sí se puede creer en Yehoshua, sí se puede estudiar las raíces hebreas sin caer en dogmatismo, sin caer en fanatismo. A continuación voy a mostrarles algo que el creador, no sé si fue entre comillas casualidad o no sé por qué pasó, pero justamente venía días que yo estaba pensando en hacer un video reflexión sobre esto, sobre un poco, voy a hablarlo así directamente, la toxicidad que hay dentro de algunos movimientos de raíces hebreas mesiánicos, así como en los cristianos, judíos, católicos, budistas y seguro que en todos lados. Pero lo que ahorita me incumbe es los movimientos de raíces hebreas. Es verdad que hay mucho fanatismo dentro de estos movimientos. Si estás viendo el video y estás llegando hasta este minuto, supongo que sabes de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Este video va dirigido a todo público, obviamente, pero un poquito más a aquellas personas que tienen dudas, a aquellas personas que a lo mejor están estudiando Torah, han pasado los años o apenas están estudiando, pero de repente ven discusiones por aquí, debates por acá, el nombre por acá, el calendario por acá, debates interminables, mensajes y mensajes y mensajes de debates, de debates, de debates, que la mayoría de veces no llevan a nada, nada más llevan a perder el tiempo. Entonces yo quiero en este video y voy a demostrarles que sí se puede estudiar Torah sin ser dogmático. ¿Por qué digo esto, hermanos? Voy a presentarles en pantalla algo que me pasó, porque yo justamente, como comentaba, quería hacer un video al respecto y ya ven que uno cuando está en esto de estudiar Torah y todo eso, de repente a uno lo meten a grupos o se mete a grupos y de repente uno ya no sabes ni en qué grupo estás. Obviamente ya en estos últimos tiempos ya no estoy en tantos grupos. Sin embargo, hay un grupo que no voy a decir su nombre y unas personas que, bueno, por algo llegué a ese grupo. Empiezo a preguntar en el grupo, empiezo a saludar, hola, ¿cómo están? Y de repente hay una persona que empieza a responder de unas maneras terribles, terribles a algo que yo dije. No voy a exponer obviamente a la persona, no va a aparecer su nombre ni nada. Voy a mostrar algunas fotos, screenshots de esta conversación, no para exponer a la persona, repito, porque la persona de seguro ni siquiera va a ver jamás este video, y aparte no va a aparecer su nombre ni nada, ni del grupo. Pero quiero mostrar algunos sesgos psicológicos precisamente y cómo tristemente el fanatismo puede llevar a las personas a decir cosas bárbaras. A mí en este camino de la escritura y del aprendizaje me ha tocado de todo, así como yo he dicho cosas que no debía de decir. Ojo, sí quiero aclarar, nunca insulto a la gente, o sea, yo no digo barbaridades. Sin embargo, seguramente claro que todos decimos cosas que no debimos de decir, nos dejamos llevar a veces por la emoción. Sin embargo,
hay unos niveles impresionantes. La persona con la que justamente en este chat estuvimos interactuando fue el preciso ejemplo que yo necesitaba para hacer este video. Es como si, yo no sé si fue casualidad o no, pero justamente ha sido una de las peores personas, más agresivas, que me han dicho cosas muy tremendas. Y vaya que me han dicho hijo de Hitler, me han dicho blasfemo, hereje, y bueno, simplemente muchas cosas, simplemente por pensar distinto, por atreverme a cuestionar si lo que me están enseñando es verdad, o si lo que dice el Roé es verdad, o el Moré, o el pastor, o el rabino, o el político, o el presidente. No importa, todos somos hombres, ¿verdad? Entonces todos podemos estar equivocados, absolutamente todos, porque solo uno, el eterno, es el que es perfecto. Entonces, basado en eso, bueno, yo empecé a cuestionar a veces algunas enseñanzas y he recibido muchos insultos. Pero bueno, vamos a leer, les voy a leer un poquito de esta conversación que tuve con esta persona. Repito, no para exponerlo porque no va a aparecer su nombre, pero para que vean mis hermanos hasta dónde puede llegar el fanatismo y que sepan también, porque al final del video, si te quedas hasta el final, voy a mostrar unas imágenes o video del chat en donde nosotros con unos hermanos compartimos. Y quiero que vean la diferencia entre un tipo de personas y otro tipo de personas. Porque nosotros, en nuestro grupo, en donde nosotros nos manejamos, los que ya somos amigos, los que nos conocemos de hace años incluso, o que van entrando nuevos, pero que hablamos con ellos, nosotros sí permitimos que las personas piensen por sí mismas, que las personas tengan distintas opiniones. Obviamente no promovemos la locura, ni el pecado, ni negamos la Torá, ni nada. Sin embargo, hay personas que tienen distintas percepciones de algún asunto y no pasa nada, o alguna pronunciación que le dan al creador o a su hijo y no pasa nada en absoluto. No porque no nos importe el nombre y todo eso, no, simplemente porque cuando una persona llega a una conclusión, no lo está haciendo de manera malévola. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque hay gente muy tremenda, pero la mayoría genuinamente quiere agradar al Padre. Y el Padre es el Todopoderoso, Él sabe cada molécula, hermanos. Dice la Escritura que a veces un puro gemido, hermanos, es como una oración, o sea, un llanto, el Creador sabe lo que está sintiendo. Entonces, a mí que no me vengan, que si lo pronuncias de una manera u otra, el Creador no te va a entender. Eso sería como si el Creador fuera el hijo de la vecina. No, no. El Creador es el Todopoderoso. Si Él conoce todas las moléculas que hay en este instante, todo, todo lo que hay en la pared, todos mis hermanos. Si Él conoce cada molécula que hay aquí, me van a decir a mí que no me escucha si yo le digo Padre, Abba, Jehová, Yahvé, Yahweh, Yahusha. No, claro, hermanos. Y yo entiendo ahorita, seguramente con lo que yo he dicho, muchas personas probablemente, espero que no, pero muy probablemente hasta me pueden insultar o que no tengo el espíritu de verdad o qué sé yo. Es entendible, yo entiendo, yo también pasé por ahí. Yo les hablo también desde la experiencia. Yo también casi que obligabas a una persona que pronuncie de una manera o de otra manera las cosas. Se los habla una persona que pasó por la experiencia de pasar por raíces hebreas. Yo nunca fui cristiano, ni católico, ni nada de eso. Yo vengo de otro lado, de otro mundo, por decir así. Yo andaba más metido en temazcales, temas de nueva era, otras cosas, otras cosas. A lo mejor un día charlaremos sobre eso. Voy a hacer un video precisamente de los peligros de la nueva era y de las plantas enteógenas y todo esto. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. El asunto es de que, bueno, yo nunca había experimentado, por ejemplo, lo que es estar dentro de una, vamos a decir así, religión. Bueno, sí estaba dentro de una religión nueva era, la verdad, pero me refiero a religión basada en la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando llego a Raíces Hebreas, es verdad que los primeros meses sí estuve mucho creyendo lo que los demás decían y los primeros años también. Pero poquito a poco empecé a cuestionar, precisamente porque como yo no estoy acostumbrado a que lo que diga el pastor lo tengo que hacer y cosas así, yo empecé a cuestionar. Empecé a cuestionar algunos roé, moré, etcétera, etcétera. En el buen sentido, ojo, con mucha educación, siempre con las ganas, ¿verdad?, de querer aprender. Y ahí me di cuenta, me empecé a dar cuenta poco a poco de chispazos de fanatismo religioso. Bueno,
para no extender más este video, voy a ser muy breve. Voy a leer unas partes de esta conversación que tuve con la persona y después voy a hacer una conclusión y una reflexión de todo esto. Y pues bueno, voy a leer directamente aquí de mi computadora. Y bueno, estoy yo en este grupo, un grupo como de Torah, un grupo donde digo, bueno, a ver quiénes son, los saludo, hola, ¿cómo están? Yo soy de México, mucho gusto. Me empiezan a saludar personas muy lindas, escribiendo cosas muy lindas, pero de repente me encuentro con un mensaje como mis hermanos, porque yo estoy saludando, todo bien, y una persona comenta y comienzo a leer, comenta, deme un segundito, estoy bajando aquí el mensaje, y dice, miren los cristianos, cuando uno les dice el nombre de Yahushua o Yahushua, él escribe, lo reprenden a uno. Ellos mismos son los diablos. Y bueno, es como, para mí eso no es algo nuevo, ¿no? Es triste porque es básicamente tú estás diciendo que son diablos. Un cristiano solo porque dice Jesús ya es diablo. No, hermanos, eso no es así. Pues es verdad, puede uno decir, oye, ¿sabes qué? Estaría bien estudiar la Torá, o sabes que el Mesías nunca anuló los 10 mandamientos para que se entienda, etcétera, etcétera. Pero eso a decir que ellos mismos son el diablo, y bueno, sigo leyendo, obviamente pone una imagen que voy a poner aquí en pantalla, pone esta imagen diciendo que su verdadero nombre no es Jesús, y básicamente eso, ¿no? Que es a Satanás al que están invocando. Una persona, una cristiana, le responde a esta persona y él pone en el grupo, miren y juzguen por ustedes mismos. Uno les dice el verdadero nombre y ellos escupen el nombre de Yehoshua, o Yahushua, pronuncia él. Y bueno, yo solamente escribí esto porque él dijo, juzguen ustedes mismos. Bueno, yo empecé a hacer un juicio, en el buen sentido, ¿no? No de condenar ni nada, pero de lo que él expuso. Y yo escribo, tal vez la manera en que se transmite el mensaje no es la mejor. Poner una foto diabólica diciendo que Jesús es Satanás es absolutamente desubicado. Así no se debe esparcir el conocimiento. Se los digo por experiencia, como ya lo dije, ¿no? Yo también un poquito entré en ese fanatismo. No me avergüenza decirlo, ¿no? Fue un poquito, unos meses. Muchos años así era yo antes, hasta que Adonai me hizo ver mi error y mi falta de amor. Y escribo, en raíces hebreas el amor se ha desvanecido. Y quiero explicar esto, hermanos. No se ofendan. No lo digo por estudiar las raíces hebreas. Y tampoco digo que todos en raíces hebreas. Pero también seamos honestos, seamos honestos. Hay mucha religiosidad dentro de raíces hebreas. Y así como también dentro del cristianismo, ¿eh? Y así como también dentro del judaísmo, ni se diga. Y así como dentro del islam y dentro del budismo y etcétera, etcétera. Nadie se salva, ¿no? Y bueno, sigo leyendo el mensaje. Y enseguida yo sigo escribiendo y ni siquiera aprenden las bases gramaticales más básicas del texto del hebreo bíblico. Con respeto lo digo, pero haciendo honor a la verdad. Honestamente, hay mucho fanatismo dentro de estos movimientos mesiánicos o de raíces hebreas. Y digo, el amor, la paciencia, misericordia, mansedumbre, etcétera, es lo que nos debe diferenciar de los demás. Y pues básicamente ese fue mi comentario, lo decía con todo respeto, ya que en base a la experiencia me he dado cuenta que no es la mejor manera, en base a lo que he visto en todo este caminar, no es la mejor manera de predicar sobre el judaísmo o el hebraísmo del Mesías, de Yehoshua, sino que nosotros debemos de buscar unas maneras más sabias de transmitir ese conocimiento. Y bueno, enseguida sigo leyendo. Yo le digo a la persona, sin contar que las letras Yod, Hei, Bab, Shin, Ajin no se pronuncian Yahshua. Y ojo, mis hermanos, con todo respeto, aquí en este canal se respeta completamente, ¿verdad? La pronunciación que cada quien tenga. Si alguien le dice Yahshua, todo bien, por mí no hay ningún problema. O si alguien le dice Yeshua o Yehoshua, sé que por esto algunos ya estarán afilando las piedras, pero no pasa nada, hermanos. Otros yo sé que saben a qué me refiero y es entendible que cada quien tenga su pronunciación. Lo que sí es verdad
es que Yod, Hei, Vav, Shin, Ajin no se pronuncia Yahshua. Vamos, cualquier persona que esté viendo este video y estudia hebreo bíblico, sabe lo básico, sabe perfectamente bien que no estoy mintiendo. No se puede pronunciar Yahshua. Yod, Hei, Vav, Shin, Ajin. Así no. Y bueno, solo comentaba eso porque lastimosamente también es algo que me he dado cuenta que tristemente, ¿verdad? Dentro de estos movimientos supuestamente de raíces hebreas, muchos líderes, no las personas comunes y corrientes como yo, como ustedes, digo comunes y corrientes en el sentido de que no somos eruditos ni líderes ni nada, pero los que sí son líderes, los que se autoproclaman con un título, pues bueno, y si están enseñando Biblia hebrea, uno espera que después de tantos años, bueno, sepan al menos las bases gramaticales más básicas del hebreo bíblico. Eso es normal, hermanos, eso es lógico. Yo sé que algunas personas no estarán de acuerdo y piensan que todo tiene que ser revelado nada más así como porque sí, pero otros entendemos que en la cultura semita, la cultura hebrea, pues siempre hubo esta obsesión y hay esta obsesión por escudriñar los textos bíblicos, porque es a través de ahí donde nosotros, a través de esa lectura, donde nosotros extraemos enseñanza, si se quiere decir así, profecía y todo lo que conlleva el contexto bíblico. Pero si nada más suponemos cosas, o si cada uno dice, bueno, es que el Espíritu Santo me lo dijo, bueno, hermanos, quedamos a expensas de que cualquier persona arbitrariamente puede decir, a mí me lo dijo el creador o qué sé yo, pero ¿cómo comprobar eso? Bueno, nos toca ir a la Biblia. Entonces yo por eso le comentaba esto a esta persona y sigo leyendo. Espero no lo tomen de manera personal, sino que reflexionemos. Y una señora dijo unas palabras muy hermosas, las voy a poner en pantalla, no las voy a leer todas para no hacer largo el video, pero una señora básicamente habla de que el creador la humille para ella ser una mejor persona. Básicamente, muy bonitas palabras. Repito, en estos grupos uno encuentra gente maravillosa. Sin embargo, uno se encuentra con otro tipo de personas. Después de que la señora dice estas palabras, yo escribo que tengan un buen día. Espero mis palabras las usen para reflexionar. Y me dice la persona, aquí es donde se empieza a poner un poquito perturbador, me dice, tú no puedes decir shalom porque vienes de perros evangélicos. O sea, vaya introducción, ¿no? Ni siquiera buenas tardes, ¿no? ¿Cómo estás? Y ya después si quiere llamarme perro. Pero bueno, estás defendiendo tu postura como tus bases cristianas, como te educaron tus padres. Me dice, estás mezclando lo limpio con lo impuro, evangélico lo creo Martín Lutero, un homosexual, católico protestante. Honestamente, yo cuando leí eso, yo dije, ok, ¿qué está pasando? No entiendo qué tiene que ver con lo que yo dije. Y en segundo lugar, algo muy interesante me ha pasado a veces en algunos debates o cosas que algunas personas me quieren como ofender o me dicen, es que tú todavía no has salido del cristianismo. Y pues qué raro, hermanos, porque yo jamás fui cristiano. Yo jamás pisé una iglesia. Yo no fui evangélico. Yo no fui católico. Yo no conocía la escritura, hermanos. Conocía lo que conoce todo el mundo, que existe una Biblia y existe un hombre llamado Jesús y ya. Pero yo no tenía ni idea del mensaje de la Biblia. Entonces, yo cuando llegué al estudio de la Torá y de la Biblia, yo llegué desde Génesis, desde el inicio y a estudiar Torá, como entendía en su momento, ¿verdad? Pero digamos, yo no fui cristiano, yo no fui a iglesias, yo no tuve nunca un pastor, una sola vez en la vida, jamás. Los que me conocen, mis amigos, vecinos o lo que sea que estén viendo este video, saben que es verdad. Entonces es curioso que a veces me quieren como ofender diciéndome que me educaron cristianamente cuando en realidad no fue así. De hecho, yo no era agnóstico ni ateo, pero yo tenía otros pensamientos. Claro que sí, pero no nada que ver con la Biblia. Y bueno, digo esto porque, repito, este análisis de lo que vamos a ir viendo y esta reflexión que estoy haciendo y esta exposición no es como para criticar a la persona, sino para que se vea hasta dónde puede llegar cierto fanatismo y que las personas sepan, algunas que a lo mejor están confundidas,
que sepan que no duden, si dentro de sus corazones ven cosas así bien raras, no duden en salirse de esos grupos o en ignorar a esa gente. Yo tuve esta interacción con esta gente, con esta persona específicamente, porque cuando empezó a hablar yo dije, ok, me parece interesante que empiece a contestar así porque justamente estaba pensando hacer un video de esto. Entonces, sin saberlo, el hombre me estaba dando de alguna manera material para hacer esto. Y sin embargo, yo ya no discuto con gente así. Con este tipo de personas es mejor no discutir. Pero esto apenas va comenzando. Ojalá hubiera sido solo el llamarme perro. Y bueno, sigo leyendo. Le digo, yo no pisé ninguna iglesia. Él me dice, la menorá de Israel no tiene nada que ver con esos cerdos. Y le digo, te equivocas gravemente en tu juicio. Bueno, aquí me equivoqué yo, porque escribí mal equivocas, pero bueno, este, para relajar el asunto. Y dice la persona, para que sepas, yo soy de Israel, hijo de Israel. Usted está muy mal, investigue más con todo respeto. La Torah no tiene nada que ver con esa religión, sigue con tu farsa, con tu maquillaje. Entonces, es un poco raro, hermanos, seamos honestos. Textos atrás me está diciendo que con todo respeto que estoy muy mal que investigue. Y como dicen por ahí, 3 doritos después y me está diciendo, sigue con tu farsa, con tu maquillaje. Hermanos, yo solo dije que tuviéramos más misericordia con los cristianos o qué sé yo. De hecho, dije otras palabras, ¿no? Básicamente que no me parecía adecuada la manera en que estaban expresando todo este tema del nombre y todo eso. Y que tuviéramos más amor. Pero al parecer esto perturba a este tipo de personas. Y bueno, él me dice que la Torah no tiene nada que ver con religión. Y yo le respondo, tampoco tiene nada que ver con hablar hebrañol y andar insultando a la gente. Eso no enseñan los principios básicos de la Torá y mucho menos Yehoshua. Entonces es muy interesante, hermanos, porque muchas personas piensan que por el hecho de hacer esta mezcla rara de hebrañol, sus lenguas son más purificadas, sus corazones son más purificados y nada, no hay nada más lejos de la realidad. Eso no, eso es tener un desconocimiento completo de lo que es tanto el carácter del Creador como lo que dice la Biblia hebrea. Eh, para nada una persona por hablar hebrañol o mezclar palabras ahí significa que su lengua se va purificando. No, claro que no. La lengua se purifica cuando nosotros hablamos con amor, con justicia, con sabiduría, no hablando hebrañol. Aparte, seamos honestos, hermanos, la mayoría de personas que debaten intensamente en realidad no conocen las bases gramaticales del hebreo bíblico. No saben lo que es un sustantivo, un verbo, un sufijo, un verbo piel, un verbo yictol, o sea, no tienen conocimiento. Ojo, yo tampoco soy un estudiante. Estoy empezando, estoy estudiando hebreo bíblico. Y con la persona que estudio, honestamente, sí es vamos a decir así, no me gusta usar estas palabras, pero un erudito, un lingüista, alguien que sabe lo que hace respecto al texto hebreo. Yo solamente estoy aprendiendo. Sin embargo, es verdad que uno se encuentra, y me pasó a mí, uno se encuentra luego en medio de un debate en donde uno está defendiendo algo, pero en realidad no tenemos bases sólidas para defender lo que estamos defendiendo, sino que estamos defendiendo desde un sesgo cognitivo, como lo leímos antes. Y bueno, sigo leyendo, le digo que eso no enseñan los principios y le digo, ¿qué más tienes para dar? Es muy interesante porque estas personas solitas empiezan a hablar, vamos a decir así, a vomitar lo que tienen dentro. Pero uno no debe de recibir esos regalos porque eso es lo que la persona puede dar, pero nosotros podemos dar otra cosa. Me dice, tú defiendes a tus padres, porque eso te enseñaron. Y ahora conociste Torah, así escribe. Quiere venir a hablar de amor. Roma al revés es, y el amor es un dios egipcio. Entonces, perdón hermanos, es muy triste esto porque estamos viendo, honestamente, son personas que han llegado a tener algún tipo de daño espiritual, mental, a causa de, no sé, cosas que pasan en la vida de niños, pasar por iglesias, por religiones. Y es lo que yo siempre invito a la gente a que considere si de repente ve que tiene algunos rasgos así raros o en su grupo o alrededor hay personas parecidas,
hablen con esa persona. Y si esa persona no quiere entender, hermanos, ustedes tengan cuidado. Claro, el caso que vamos a ver ahorita es demasiado extremo. Hay personas que lo hacen de una manera más sutil, otras de una manera por ignorancia, pero hay otras, hermanos, que están esperando el momento para sacar lo que realmente son. Y bueno, sigamos leyendo. Él dice, según él, por haber dicho yo amor, entonces significa que por decir amor, entonces estoy invocando tal vez a un dios egipcio. Es lo que tal vez le enseñaron, nada más alejado de la realidad, porque básicamente no podríamos hablar siquiera español. Y él dice, el Mesías de Israel no vino a traer amor como tú llamas, sino espada a los cerdos. O sea, claramente él aquí ya, para él yo soy un cerdo. Su palabra es una espada y matará a todos los cerdos que transgreden la Torah como tú lo estás haciendo. O sea, para él, que yo diga Jesús, estoy transgrediendo la Torah y bueno, soy un cerdo. Y yo le digo, defiendo a mis padres, pero ¿de qué hablas? ¿Por qué tanta agresividad? Es odio disfrazado de celo. Hermanos, no confundamos lo que es tener celo por Adonai, celo por la palabra, y lo que es estar esperando nada más el más mínimo pretexto para sacar todo el odio que hay dentro del corazón. Eso no es lo mismo que celo, no confundir, hermanos. Y me dice que yo seré uno de los primeros. Aquí se empieza a poner un poquito perturbador, podría decir incluso hasta peligroso. Tú serás uno de los primeros. Y le digo, ¿por qué odias tanto? ¿Que tanto daño te hicieron? Me dice, es más, te voy a mandar el texto para que escuches las propias palabras de Yahushua. Así escribe él. Él no vino a traer amor. Y bueno, yo le dije, tú al hablarme así, difamarme y ser hostil, estás totalmente quebrantando la Torah. Dice, él vino a crear división. En ninguna parte de la Torá dice amor, y amor en hebreo no tiene nada que ver como en el sentido que lo predican los evangélicos, pobre de ti, amigo. Y no sé en qué momento él relaciona mis palabras con los evangélicos. Claramente es una persona que viene dañada de las religiones, no sé qué le han de haber hecho en una iglesia evangélica que los odia tanto, tanto, que cualquier cosa en el mundo que le pase, él lo va a proyectar como que viene de los evangélicos. Esos son sesgos o daños cognitivos, psicológicamente hablando. Él me dice, vino a crear división. Le digo, claro que sí, sin duda. Los que no tengan amor genuino, claro que no son parte del pueblo. Y me dice, de verdad estoy perdido. Y bueno, sigue diciendo que él vino a traer espada. Me vuelve a citar Mateo 10:34. No supongan que yo he venido a traer paz a la tierra, sino que he venido a traer espada. Hermanos, todo esto tiene un contexto. Mateo 10:34 está hablando de la inminente destrucción que venía a Jerusalén. El mismo Mesías dijo que iba a ser asediado Jerusalén. O sea, esto no es nada que me esté sacando de la manga. Eso está, me parece, si no me equivoco, de memoria, creo, me parece que en Lucas 10, Lucas 11, por ahí, Lucas 21, el Mesías habla de lo que pasaría en Jerusalén. Entonces venía una destrucción inminente que obviamente le está hablando de que él no vino a traer paz a la guerra, sino espada. Pero él no está diciendo yo vengo a traer destrucción. No, 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 él viene a traer una espada espiritual, ¿no? Pero esta persona utiliza eso, básicamente yo entiendo, para pues, poner espada en lo que según él piensa que está bien y los demás están mal. Y me sigue diciendo que dónde está el amor, que le explique eso, dice que es sabio, en ningún momento yo clamé ser sabio, y bueno, sigue diciendo puros hipócritas, como conocen la Torá, quieren hablar de amor en hebreo, significa otra cosa, vaya estudie, papito, me llama, que más bien da cólera ver tanta ignorancia, dice, o sea, él ya entró en un estado colérico, lo cual es impresionante, que una persona llegue así al cólera. Yo pregunto, ¿en realidad tiene alguien Ruach HaKodesh? Así, poniéndose así de colérico por nada. No, hermanos, es peligroso. Y bueno, dice, cuando estudie bien, comparte algo bueno, porque aquí no es Roma. Entonces, amor como tú le llamas. Y bueno, yo le escribo cosas así respondiendo, sin malas palabras, pero que básicamente si para él estudiar, digo, decir groserías y todo eso es tener conocimiento y llamar perros, hijos de cerdos a la gente, pues está mal. Él me dice que mi misma conciencia me juzga, que por qué me ofendo.
Y bueno, básicamente me sigue citando Mateo 10:34, que vino a traer espada del Mesías. No voy a leer todo porque, hermano, sería una pérdida de tiempo enorme, ¿eh? Pero me voy a ir a las partes más fuertes, más fuertes. Bueno, en una que me interesa, él me dice, deja de enseñar el evangelio. Aquí somos judíos del pueblo de Israel. Y yo digo, ¿cómo no voy a enseñar el evangelio si el evangelio del reino es precisamente lo que uno comparte? Pero claro, para él tal vez la palabra evangelio le evoca algún tipo de sentimiento. Pero hermanos, nosotros estamos predicando el evangelio para los que creemos en Yehoshua, que básicamente el contexto es el pueblo de Israel. Pero bueno, el Evangelio del Reino está en Hechos capítulo 13, versículo 31 y 32, que es las promesas abrámicas cumplidas en el pueblo a través de Yehoshua, de la muerte y la resurrección de Yeshua. Ya tenemos también en el canal algunos temas al respecto, pero bueno, ese no es el tema es de que él dice cómo que no enseñemos el Evangelio, claro que sí. Y bueno, sigue insultando, sigue citando Mateo 10:34 y me sigue diciendo papito, le digo que no soy su papito, vaya y estudie, me vuelve a citar Mateo, entra en un bucle y me dice que si quiere me lo escribe todo esto en hebreo, es que no entiendes en español que el Mesías no vino por amor y sigue insistiendo con eso. Y bueno, le digo que sí, me dice que si quiere decírmelo en hebreo, le digo, bueno, está bien, dímelo en hebreo. Obviamente fue todo esto retórico, ¿no? Por supuesto que yo sabía que no iba a contestarme ni hablar hebreo, obviamente, claramente no conoce ni siquiera las bases gramaticales más básicas, simplemente con lo que escribe de Yod Hei Vav Shin Ayin y Yahshua, ¿no? Uno se da cuenta rápido. Pero bueno, le digo, porque me hablas en español, eso es algo bien interesante, hermanos. Hay mucha gente que dice, oye, pero estás hablando del idioma pagano, no debes de decir tal palabra, cual palabra. Y yo les digo, bueno, entonces, ¿por qué no me hablas completamente en hebreo? No tiene sentido entonces que tú decidas qué palabras puedo decir y qué palabras no puedo decir. Mis hermanos, nosotros vemos en el capítulo de Hechos 2, el capítulo 2, cuando baja Ruach HaKodesh a todos los israelitas de todas las naciones bajo del cielo, judíos piadosos de todas las naciones, y cada uno en su propia lengua nativa escuchaba las maravillas de Elohim. Eso dice la Biblia, mis hermanos. ¿Por qué el Creador no dijo, y bueno, de repente todos empezaron a hablar hebreo así maravillosamente? No, sino que cada uno en su propia lengua nativa escuchaba las maravillas de Elohim. Hermanos, todas las lenguas le pertenecen al Creador y yo estoy completamente de acuerdo, como lo pueden notar en el canal, de estudiar la Torah y el texto hebreo, pero eso no es sinónimo de que yo tenga que hablar esta lengua rara hablando hebrañol, ¿no? Una cosa es decir shalom, una cosa es decir una buena boker tov, está bien cada quien, pero hermanos, hay veces que uno lee cosas que ya no entiendes ni lo que está pasando ahí, ¿no? Ya están mezclando ahí un montón de palabras, parece una nueva lengua. Y bueno, después de decirme todas esas barbaridades, de decirme cerdo, perro y todo, me dice Shalom Alejem. Es como, hay un texto, si no me equivoco, de Isaías que dice que ellos están turbados de sus corazones y no tienen paz, pero por fuera dicen Shalom, Shalom. Pero no, hermanos, no es así. Y él me dice hermano, yo le digo, no eres mi hermano. Claramente una persona que me insulta, me dice perro, que claramente no es mi hermano, ni quiero que sea mi hermano ni mi amigo, honestamente. O sea, todo bien con él, no le deseo el mal, pero tampoco, no es alguien con quien me apetece relacionarme. Y como le digo eso, obviamente golpea su ego y me dice, ustedes los hijos de los cristianos sí dan lástima. Exacto, tú eres un cerdo blasfemo. Y me dice aquí, ya para ir cerrando aquí, no hablar tanto de aquí en este chat, de este chat, bueno, de esta conversación que tuve con la persona, pero me dice, cuando te corten la cabeza, ahí les dices a ellos, el Mesías mismo te va a cortar la cabeza. O sea, él me dice que el Mesías mismo me va a cortar la cabeza por transgresor. Imagínense, mis hermanos. Y bueno, y él me dice que yo estoy maldito por ser transgresor, vaya y estudie, me vuelve a decir. Y y bueno, yo le digo que por qué sigo diciendo por qué no me hablas en hebreo, ¿no? O sea, para de hablar español, ¿no?
Me dicen, no entiendes español, peor cerebro, no sea ridículo, vaya estudie con todo respeto. O sea, imagínense todas las barbaridades, pero eso sí, con todo respeto. Y bueno, sigue diciendo que no ponga estupideces del Vaticano, que el amor es Roma, que Dios es Cupido, así son los cristianos como tú, no valen nada, palabras huecas, hijo de cerdo, etcétera, 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 mis hermanos. Entonces, yo podría seguir leyendo, hermanos, aquí fácilmente unos 20 minutos más, el montón de barbaridades que este hombre dijo. Obviamente después en el grupo salieron personas coherentes, ¿verdad? Y salió un varón diciendo que eso está tremendo, ¿no? Obviamente no es un hijo del creador y cosas así. ¿Por qué expuse esto, mis hermanos? Yo al exponer esto que acabamos de leer, lo que quiero mostrarles es ahora la otra cara de la moneda. Repito, este video está hecho para todo mundo. Sin embargo, va enfocado a esas personas que a lo mejor han querido entrar a un grupo, están aprendiendo Torah, están empezando en la escritura, quieren entrar a un grupo, a un lugar, pero de repente se encuentran con este tipo de cosas. Otras cosas más sutiles, pero igual, esa religiosidad. Y si no haces como yo, estás mal y tienes que guardar las fiestas como yo digo y tienes que guardar el Shabbat como yo digo, cuando en realidad nosotros debemos de respetar la decisión de cada quien y podemos opinar y podemos dar evidencias, pero yo no puedo obligar a una persona a que pronuncie tal o cual cosa. Yo les quiero enseñar, mis hermanos, cómo sí es posible tener un pensamiento distinto y convivir todos juntos. Digo esto, mis hermanos, porque precisamente nosotros tenemos un grupo en donde hay muchas personas que tienen pensamientos dispares, distintos. Obviamente, en la columna vertebral, digamos que tenemos todo en común. Guardamos los mandamientos, creemos en el Mesías, bueno, en Yeshua como el Mesías de Israel, y hemos salido de alguna manera, vamos a decir así, de dogmas y de religiones, y hemos aprendido a convivir en un mismo grupo, teniendo distintas opiniones, pero con una misma columna vertebral. Es decir, a lo mejor hay una persona que en el grupo dice, ¿sabes qué? Yo interpreto que este calendario es el mejor, porque yo el calendario de Enoch, que llegué a la conclusión de que el calendario lunar de Enoch es el mejor, porque estuve estudiando tal cosa. Y bueno, a lo mejor otra persona dice, ¿sabes qué? Yo pienso que el solar es mejor, porque la señora Raquel Elior de Israel dijo tal cosa, o se encontró en Qumran tal cosa. Y todo bien, hermanos, se respeta la conclusión de cada uno. ¿Me explico? Sin embargo, hay personas o hay ministerios en donde no tiene que ser en el calendario que yo digo porque es el verdadero, o tienes que pronunciar el nombre como yo lo digo porque es el verdadero, o tienes que hacer el Shabbat como yo lo digo porque este es el verdadero, porque si tú estás haciendo Shabbat en otro día, eso está mal, que si tú estás haciendo tal fiesta de tal manera, está mal o está bien, y se empiezan a hacer cargas, hermanos. Cargas que al final de cuentas lo único que empiezan a hacer es, al final, divisiones, porque precisamente las personas ya no están haciendo las cosas, digamos, desde la tranquilidad, desde el shalom, desde el buen entendimiento, desde el querer todos comprender en conjunción toda la escritura bíblica, sino que ya se hace desde bajo la presión. Por ejemplo, hay algunos ministerios donde no puedes decir gracias. Imagínense, o sea, según ellos, si yo digo gracias, en este momento estoy invocando a la diosa no sé qué. Imagínense, o sea, entonces estos seres espirituales son omnipotentes. Entonces esta hija Gracia, o por ejemplo, no sé, el dios Pan, ¿no? Que si alguien pide un pan, entonces estás invocando un pan. Entonces significa que el dios Pan es omnipresente. O sea, yo solamente con que diga gracias, ven aquí, va a venir ahorita aquí rapidísimo, ese supuesto demonio. Claro que no, hermanos, incluso dentro de lo que es el esoterismo. Y vamos, bueno, voy a tener cuidado por la censura, ¿verdad? Hablar ahí cosas delicadas, pero sabemos que hay gente que hace ciertos ritos muy oscuros. Y ellos, para tener contacto con ciertas seres espirituales, tienen que hacer
todo un rollo, hermanos, todo un rollo muy, muy malo. No es nada más así de decir, gracias, ven a mí. No, claro que no. Hermanos, eso es un pensamiento dogmático, si a mí me lo preguntan, y que lejos de liberarnos, nos encadena. Estoy de acuerdo, mis hermanos, en que de alguna manera se restaure la identidad hebrea de los apóstoles, de Yehoshua, de Yeshua, de Pablo, del apóstol Pablo, que se estudie la Torá, los profetas, los escritos, los salmos. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo y a favor de eso, pero una cosa es estudiar eso desde la perspectiva hebrea y otra cosa es pertenecer a un movimiento o a una denominación llamada raíces hebreas. Repito, una cosa es estudiar el texto hebreo y una cosa es pertenecer a una denominación que, por cierto, pueden corroborarlo, es una patente, Hebrew Roots en inglés, es una patente en 1994, cito de memoria, si no me equivoco, creado por Susan Whirlock y Dean Whirlock, dos personas patentaron en 1994 la denominación Raíces Hebreas, Hebrew Roots. No me crean a mí, vayan y verifiquen, vayan a Google, Susan Whirlock y Jean Whirlock. Hebrew Roots Patented en 1994. Algo así en inglés, no hablo bien inglés, pero bueno. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis hermanos? Y ya para ir cerrando el video y esta reflexión que la verdad fue un poco larga. Quiero decir, mis hermanos, que mi consejo es que aprendamos poquito a poco a tener una mente un poquito más abierta, mis hermanos, a que aprendamos a escuchar otras posturas sin entrar en esas disonancias cognitivas, en esos choques, que es normal. A cualquiera de nosotros nos choca cuando algo que nos dicen tal vez vaya en contra de nuestra propia creencia, pero también es verdad que de nada sirve que estemos construyendo algo arriba de una mentira o muchas veces construyendo algo arriba de un vaso de papel, ¿no? Entonces en cualquier momento eso se va a derrumbar. Es mejor, a veces mejor destruir casi todo lo que conocemos, pero saber que ese poquito que quedó es un buen cimiento a partir del cual nosotros podemos empezar a construir algo mejor. Voy a pasar ahorita un pequeño video y con eso me despido, un pequeño video de el grupo en donde un grupo, porque hay dos, tres grupos, pero un grupo donde estamos algunos hermanos de confianza y yo les hice una pregunta. La pregunta fue sobre ellos qué piensan sobre el nombre del Padre, del Hijo y cómo transmiten la información a otras personas. Yo les dije que iba a ser grabado sus respuestas, pero las respuestas son libres. Y van a ver cómo en el mismo grupo hubo distintas opiniones. Sin embargo, nos amamos, nos soportamos, nos queremos, nos reunimos y sin embargo nosotros no sacamos a nadie porque piense distinto, ni mucho menos. Mis hermanos, ahora estamos en el grupo, en un grupo que se llama Olam, en donde estamos muchos hermanos que nos conocemos desde hace mucho tiempo y también hay otros que han entrado últimamente. Siempre tratamos en este grupo, repito, la manera en que nosotros nos manejamos es entendernos unos a otros, escuchar distintas opiniones, a pesar de que no estemos de acuerdo a lo mejor con la interpretación de alguien, eso no quiere decir que lo debamos de tratar de una mala manera, ni mucho menos, sino que todo lo contrario. Entonces, bueno, aquí nos estamos saludando, buen día, y yo les comento a los hermanos que quiero hacer un video, que quiero que participen, y escribiendo su opinión objetiva. Les pregunto, ¿qué opinan de que alguien le llama Jesús a Yehoshua? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo comparten la palabra? Los leo. ¿Y qué opinan de quien le llama distinto? Y bueno, vamos a leer distintas opiniones. Con unas estoy de acuerdo, con otras no estoy de acuerdo. Pero eso no significa que no seamos hermanos o que no podamos convivir en un mismo grupo. Y bueno, aquí una hermana me dice, yo tengo entendimiento claro del por qué es Yahushua, pero mucha gente no quiere salir del sistema.
Si me lo preguntan, le digo que los nombres personales no cambian. Dice ella, yo soy Carla y en Estados Unidos, en Israel y donde sea que vaya, dice que es su nombre y que ella les dice, y les digo, ¿por qué se cambió el nombre hebreo de nuestro Mesías? Y ojo, sin ser fea, dice, solo me dicen así porque lo nombro así. Y ahí puede uno ampliar de por qué Abraham y Sara y Moisés tienen sus nombres y esos no han cambiado. Y bueno, ella defiende la postura de llamarle Yahushua, lo cual es completamente respetable. Y le escribo que muchas gracias, que vamos a escuchar otras opiniones. Y bueno, aquí nos vuelven a dar otras opiniones. Dice un hermano, dice, lo que puedo decir es que cuando le hablas a un cristiano de este tema, ellos te dicen, ¿por qué ellos han sacado demonios y han sido sanados en el nombre de Jesús? Y bueno, yo personalmente, en mi opinión, pienso que porque el Creador escucha, hermanos, él escucha hasta nuestros gemidos, lo he dicho antes, entonces no importa la pronunciación, Él sabe cuando se refieren a Él. Esa es mi opinión. Y pues bueno, aquí está otra opinión de otro hermano. Y él dice, entiendo hermano, como te mencioné una vez, si la persona o el creyente desconoce el contexto hebreo y su cultura, creencias y raíces, siempre ha sido basado, digamos, su conocimiento en las versiones comerciales. Y para esa persona el nombre del Mesías es Jesús, no veo ningún inconveniente. En tal sentido, que yo soy de los que creo que el Altísimo Adonai de igual manera lo escucharía, porque la idea no es la manera en que se pronuncie su nombre en sí, sino la Torah escrita en sus corazones y los frutos que justifican sus acciones delante del Padre. Yo en mi caso, cuando hablo con una persona que desconoce al respecto, le digo que su nombre es Yehoshua o Yeshua, al que has conocido como Jesús, pero desde el contexto hebreo, arameo. Su nombre es otro y así desarrolló la conversación, sin presionarlo, sin rechazarlo, ni juzgarlo, hasta que esa persona llegue a la comprensión en cuanto a lo más cercano del nombre del Mesías en su contexto original, teniendo en cuenta que lo que le agrada al Padre Altísimo, Adonai, es la misericordia que tengamos con los demás. Y bueno, yo les digo amén, leo otras opiniones, quisiera saber qué más opinan. Y le escribe mi hermano Mar. Dice, muy de acuerdo contigo, hermano, es muy cierto, pero llega un momento en la vida donde el Eterno te dice que no lo llames más por ese nombre, sino que lo llames por su nombre correctamente, o, que por la misericordia de Él llega un momento donde Él te dice que su nombre correctamente es así, pero las personas siguen aferradas y bueno, no sé qué pasaría porque los nombres tienen una gran importancia en la cultura hebrea, ya que definen un propósito. Y bueno, básicamente para no extender, el hermano defiende que hay que restaurar, por ejemplo, su nombre, lo cual es ampliamente respetable. Y bueno, seguimos leyendo otras opiniones. Otro hermano aquí dice que está de acuerdo con Herbie. Está de acuerdo a que se refiere más a una fama, a una reputación el nombre, pero vamos, que no se juzgaría a otra persona o condenaría porque lo pronuncie de una manera o de otra. Y dice otro hermano, Guillermo dice, en mi parecer le hablaría respetando su pronunciación de que el Mesías de que Él es el Mesías y cumple con todo lo referente a las profecías y que comprende que en Él tenemos la remisión de nuestros pecados y nos hace regresar al Padre. Luego el crecimiento en el conocimiento lo dará el Eterno como a mí. Le dará su nombre, quizás le siga llamando Jesús, Jesús, Yeshua, Yehoshua, Yahshua o Yahoshua. Lo importante es que comprende y vuelve al camino hasta que estemos en su presencia. No sabremos toda la verdad con respecto con respecto al nombre, tiempos y demás. O sea, lo que el hermano dice es que si esta persona le dice Jesús, Jesús, Yehoshua, Yahushua, no importa, pero está tratando de buscar del Eterno, de hacer los mandamientos, básicamente no pasa nada. Esa es la opinión de un hermano. Y es muy interesante aquí porque un hermano que se llama Harold, él empieza a citar algo que está escrito en el libro de Hechos. Así es que, bueno, dice, empiezo a citar Hechos, me parece, déjenme verificar para no equivocarme, Hechos 17, del 17 al 34. Y dice, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza
día con los que concurrían. Aquí está hablando de Pablo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece ser que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Yehoshua, de Jesús, y de la resurrección, y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, los filósofos en este momento, los epicúreos y los estoicos, se les hacía interesante lo que Pablo estaba hablando en ese momento. Y dice, queremos pues saber qué quiere decir todo esto, porque todos los atenienses, aquí entre paréntesis, y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en escuchar algo nuevo. O sea, ellos estaban pues en búsqueda espiritual de alguna manera, aunque eran filósofos, y trataban pues, de descifrar, ¿verdad?, la naturaleza de la realidad. Entonces, cuando escuchan a Pablo, les llama la atención lo que él está diciendo. Y dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. O sea, Pablo no está diciendo de que son religiosos, de religiones paganas. No, en este contexto lo que está diciendo es, ustedes buscan de la divinidad. Por lo que veo, ustedes buscan de la sabiduría. Dice, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Qué interesante, porque Pablo empieza a agarrar, a tomar ese Dios no conocido para los griegos, para hacer un paralelismo y decir que ese es Adonai. Sigue diciendo, a un Dios, al Dios no conocido al que ustedes reverencian, adoran, pues sin conocerle es a Él que les anuncio. El creador que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites y su habitación, para que busquen al Creador, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje del Creador. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero el Creador, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, de los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Es decir, Pablo está debatiendo con los epicúreos, los estoicos. Ellos no habían escuchado de la resurrección porque probablemente, a pesar de que seguramente había muchos israelitas helenizados en los alrededores, no les interesaba probablemente la cosmogonía hebrea o judía a los griegos. Sin embargo, en este debate con Pablo, que algunos se interesaron, otros no, pero aquí lo interesante es que Pablo está diciendo que ese Dios que ellos no conocen, pero sin embargo saben que existe de alguna manera porque hay un lugar donde no hay ninguna estatua ni nada y dice, este es para el Dios no conocido. Y Pablo dice, ese mero, ese al cual no puedes tú representarlo con una imagen, ese que es el creador de los cielos y de la tierra, bueno, ese es el que vengo predicando yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, es muy interesante porque es el mismo creador, aunque lo conocían distinto, vamos a decir, con otro nombre. Como lo dice también, si no me equivoco, de memoria se me viene a la mente, disculpen si me equivoco, el libro de Oseas, que dice que a veces la gente le pedía, no sé, a otros dioses o al aire o al agua, qué sé yo, y a la lluvia, ¿no? Cuando en realidad era el creador mismo el que los estaba sosteniendo. Y bueno,
Aquí otro comentario dice otro hermano, yo concuerdo con el hermano Herbie, o sea que él está de acuerdo en que se respeta la pronunciación de otras personas y que con el tiempo cada quien sacará sus propias conclusiones. Y otro hermano también comenta lo mismo, esto es una opinión muy personal, algo me dice que nos falta muchísimo conocimiento, pero más nos falta conocimiento del Eterno. Algo parecido nos demuestra Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando pregunta al Eterno cuál es su nombre. Eso me indica que no tenían el verdadero conocimiento y les fue necesario ir al desierto a aprender, lo cual es una clara diferencia entre lo que ya sabían nuestros antepasados y lo que sabía Abraham, que guardó todas las ordenanzas del Creador. Y bueno, él sigue diciendo, estamos en un tiempo como en Israel de Egipto, por eso tenemos este mar de confusión enorme alrededor del nombre, del fin en este tiempo, del don de lenguas. Esto escribe el hermano. Entre otros temas que son difíciles de comprobar con los meros 66 libros o 88 que se usan, creo que lo más conveniente ahora mismo es ayunar, orar, vigilar, rogar muchísimo para que se nos revele el conocimiento del Eterno. Y dice, y cuestiona, digamos, el conocimiento, lo que enseñan muchos maestros, porque siempre se han equivocado de una o de otra manera y al final han servido de tropiezo para algunos de nuestros hermanos. Esta es otra opinión. Si se fijan, son opiniones distintas y todas son respetables. Cada quien está usando su libertad de expresión. Y bueno, aquí otra hermana dice, bendiciones hermano, personalmente hago lo mismo que el hermano Herbie, poniendo a las personas en el contexto con el nombre hebreo, haciendo alusión a su Jesús o a cualquier otro nombre, aunque cabe recalcar que en lo personal y aunque esté demostrado con el hebreo bíblico que es Yehoshua, no lo promulgo como una verdad absoluta, ya que como bien lo dijo el hermano Duque, aún los papiros del Mar Muerto pues no son los originales y efectivamente son copias de algunos libros, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero a lo que dice la hermana, que no da por hecho que es Yehoshua, está abierta a otras posibilidades. Dice ella, eliminando lo que es mentira y abierta a lo que el Eterno me quiera seguir mostrando. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Bendiciones a todos. Y bueno, otra hermanita me dice que en su caminar le ha llamado Yeshua, Jesús, Yahshua, Yahushua, y hoy en día Yehoshua, basándose y apagándose al hebreo bíblico. Y mi hermanita sigue diciendo, hay algo que dice muy interesante. No voy a leer todo para que no sea tan largo el video, pero ella dice que hay líderes en diferentes ministerios que aseguran estar iluminados, por así decirlo, y haber estudiado el hebreo y así podido descifrar lo que era el nombre verdadero según sus estudios y su iluminación. Y me pude dar cuenta con el tiempo que todo el mundo decía tener la razón de cómo se llamaba tanto nuestro Padre Celestial como el Mesías. La verdad, yo nunca discutí el tema con nadie, siempre respeté cómo le llamaba a cada persona, pero algo de lo que sí estaba segura era que ni yo misma estaba segura de que así se llamara, a pesar de que el último ministerio en el que estuve, un corto tiempo, decía que era Yahushua. Gracias a mi Abba aseguraban tanto el líder como sus seguidores de que el nombre era Yahushua, a pesar de que sus estudios parecieran estar bien sustentados y se oyeran lógicos. Al parecer ella después ya no está de acuerdo. Ahora sé que si no conocen el hebreo bíblico, yo creo que ella dice original, yo creo que se refiere al hebreo bíblico, por decirlo así, original, dice la hermana. En definitiva, es imposible que traduzcan y hagan estudios basados en el hebreo moderno. Sin embargo, me tocó ver cómo ese ministerio, antes de defender las enseñanzas de la Torá y Evangelio, defienden a capa y espada y el nombre, y si tú no mencionas el nombre o otras cosas que ellos deducen que se deben de decir, si no lo haces, te sacan. Dice, ya no fue mi caso porque, como digo, nunca ha discutido, nunca debate. Entonces aquí la hermana dice que ella pasó por ministerios donde básicamente obligaban, y yo también pasé por ahí. No es que te obligaban a pronunciar un nombre, pero sí te coercionaban, o sea, hacían una coerción, creo que se dice así, o te orillaban a que de alguna manera dijeras la pronunciación que ellos te dicen y que dijeras toda rabá y que dijeras, porque si dices gracias estás llamando a no sé quién y pues bueno, ella pasó por ahí. Otra hermana dice, yo en mi caso personal y teniendo humildad a una persona, sobre todo cristiana, le enseñaría que Jesús no va por el tema hebreo y su cultura, pero que le puede seguir llamando Jesús, si así le parece. Ya a alguien de raíces hebreas le diría que es triste seguir discutiendo su pronunciación cuando no tenemos la verdad absoluta
y más bien dejar el ego atrás, creyendo que sabemos más. Y bueno, aquí los hermanos siguen comentando básicamente lo mismo, y dice una hermana Nubia, ya con esto cierro aquí el chat. Bueno, el tema aquí del chat. Dice la hermana Shalom Lekulam, Jesús, Jesucristo, Yeshua, Yahshua u otros nombres es asunto de traducciones humanas. En mi caso no veo ningún problema, no veo causa de debate porque no trato de imponer mi criterio a nadie. Un fuerte abrazo fraterno con todos ustedes. Shalom Alejem. Y bueno, aquí hay un comentario más de la hermana Ana María. Buen día, bendiciones. La gran mayoría le dicen Jesús porque así lo aprendimos y pues al despojarse de esta enseñanza cuesta, requiere humildad de nuestra parte, sabiduría. Sin embargo, entre nosotros no tenemos sintonía de cómo llamarle. Bueno, así está escrito aquí, leo lo que escribió. Yo ahora le digo Yahushua, basado en estudios del hebreo pictográfico. Aclarar algo, no se llama hebreo pictográfico, es básicamente protocananeo, pero bueno, se entiende que así se llama. Y bueno, básicamente así la hermana dice ella, también entiendo que no debo ser estricta con el tema con otros, sino darle tanta importancia por lo menos, dice, perdón, se me brinco aquí. También entiendo que no debo ser estricta con el tema con otros, sino darle tanta importancia. Por momentos pensaba que por más que todos tengamos un nombre, tenemos formas de llamar a otros con cariño o por alguna asociación con su nombre. Por ejemplo, el tema de la Trinidad me generó muchas veces conflicto de cómo llamarlo. ¿A quién le digo? ¿A quién le oro? ¿A quién le agradezco? Para concluir, le digo de varias formas, Abba Eterno, Yahuwah. Lo veo como algo que se va forjando. Y bueno, ya un minuto más, solo para finalizar, les pregunto, ¿un cristiano es un hermano para ustedes o por ser cristiano automáticamente no es hermano de ustedes? Grabaré la respuesta, gracias por su ayuda y básicamente no voy a leer todo ya para no hacerlo más largo, pero claro que aquí varios hermanos, la mayoría dicen que si es cristiano de alguna manera hace lo que la Torah manda, por decir así, claro que lo consideran su hermano. Y claro, aquí Isaías, el queridísimo hermano Isaías, dice, coincido con esta respuesta, yo no descartaría a una persona solo porque es cristiano. Y pues eso básicamente, mis hermanos. Y bueno, ahora ya cierro aquí el chat y vamos a hacer las últimas reflexiones. Y pues bueno, de antemano si has llegado hasta este momento del video, pues muchísimas gracias. Se hizo un poco extenso, la verdad lo quería hacer un poco más corto, pero bueno, se alargó un poquito. Pero para dejar unas últimas conclusiones y reflexiones, yo lo que quise transmitir con esto que compartí, para algunas personas que a lo mejor tienen algún tipo de duda, para que tienen algún tipo de aflicción, que sepan que sí se puede estudiar Torah, sí se puede estudiar Biblia hebrea sin pertenecer a alguna denominación dogmática, sin pertenecer a digamos, alguna ramificación que tenga tintes de fanatismo. Es decir, sí se puede estudiar Biblia hebrea siendo verdaderamente libres en el conocimiento. Como lo pudieron ver en el grupo, por ejemplo, en donde nosotros estamos, se respetaron las distintas opiniones, cada uno tuvo una percepción distinta de lo que es, digamos, la pregunta que les hice. Sin embargo, en general, todos están de acuerdo en que se debe de comprender a la persona que tenemos enfrente de nosotros y que debemos de tener una mayor sabiduría para compartir cualquier cosa que nosotros queramos compartir, cualquier tema bíblico, siempre respetando la opinión de los demás. Y por supuesto, siempre tratando de dar evidencias, ¿verdad? Desde el texto hebreo y griego, si es posible. Sin embargo, sin caer en fanatismo, en imposición, sin querer decirle a los demás que tienen que hacer las cosas como yo las percibo. Por supuesto que estudiamos la Torah y tenemos, vamos a decir así, una constitución para todos los que creemos en la Biblia, pero también es verdad que hay muchas interpretaciones de varios textos de la Torah y que también se han impuesto cargas a muchas personas, supuestamente basado en lo que dice la Biblia, pero en verdad, la mayoría de veces es más mandamiento de hombre. Y como siempre digo, en este canal se respeta cualquier manera de pensar,
cualquier religión a la que pertenezcas, está bien, cada quien tiene su libre albedrío. Mi único consejo final es que tengas cuidado con este tipo de personas que solamente buscan agredir, destruir y sobajar al prójimo. Y pues bueno, sin más, si te ha gustado este video, si has llegado hasta aquí, pues felicidades porque fue un poco extenso, me aguantaste durante 1 hora, así es que bueno, agradecerte de todo corazón, agradecerles mis hermanos, y si en algo te edifica este canal, si en algo te ayuda a tus estudios, a tener algún tipo de reflexión, o si simplemente te agrada venir aquí al canal a ver algunos videos, te pido por favor tu suscripción, es gratuita y nos apoyas mucho, vamos comenzando y eso ayuda con el algoritmo del canal. Así es que también activa si gustas la campanita de las notificaciones para que estés al tanto del próximo video, y también si puedes compartir el video con alguien que tú creas que le puede servir toda esta información, pues qué bueno, muchísimas gracias. Y bueno, déjame tus comentarios en la caja de comentarios, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué piensas sobre todo esto que hablamos? ¿Cuáles son tus reflexiones? Como siempre digo, todas las reflexiones y opiniones son bienvenidas siempre que se hagan con respeto. Y pues bueno, si el creador lo permite, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones.